Estamos ya de regreso. Saludar a la doctora Patricia Borja y al economista Gladys Palán, a quienes les queremos plantear este tema, ¿no? La seguridad social, para algunos ya está en terapia intensiva, para otros, pese a todo lo que le han metido la mano, el modelo no ha dejado de funcionar, pero puede estallar. Algunos dicen sí, no ha dejado de funcionar, pero si seguimos así, esto no puede tener salida. Entiendo que las dos profesionales que nos acompañan participaron en las mesas temáticas provocadas por la Fundación Esquel, especialmente, que ha sido la promotora de estas mesas. Así es que, saludando a la doctora Patricia Borja, le diría, participó usted en estas mesas, por lo tanto conoce de este informe y un primer acercamiento al conflicto de la seguridad social. Doctora Borja, bienvenida, buenos días. Buenos días, licenciado Francisco. Buenos días al economista Palán. Efectivamente, la Mesa de Estudios de la Seguridad Social elaboró un informe acerca de la situación tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como del Banco de su propiedad. Y pues justamente la situación por la que atraviesa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y su banco se debe en gran medida a varios factores. Entre los más importantes, pues se destaca sin lugar a duda la falta de manejo técnico de la entidad, tanto por parte de la Asamblea Nacional como del propio Consejo Directivo del IES. En el caso de la Asamblea Nacional, pues ha habido una serie de reformas legales que no han contado con el debido sustento técnico. Simplemente se le han atribuido, lamentablemente, al IES varias obligaciones que no le corresponden y obviamente sin financiamiento, sin tomar en cuenta que uno de los criterios de manejo de la seguridad social es justamente la sostenibilidad. De igual manera, ha existido otra omisión, otra falta de atención, de cuidado de la Asamblea Nacional en lo referente a la reforma del inciso segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de estos dos incisos que disponen lo referente a la designación del representante de los asegurados y de los empleadores en el Consejo Directivo. Y en este momento, con pues lo hay cual un el Consejo directivo ha quedado con en uno. Hay dos miembros, el representante del Ejecutivo, el representante de los empleadores. Ahorita está Pero que también se principalizado el fue. alterno. Ah, está el Está alterno. principalizado el alterno, exactamente. Y bueno, hasta ahorita no se ha podido designar a los miembros del Consejo Directivo en los términos previstos en esa sentencia. Tampoco se ha tomado en cuenta el efecto diferido de esa sentencia. Y además de eso, hasta el momento no ha habido una reforma estructural al sistema de seguridad social. Se tiene una ley de seguridad social que data del año 2001 y varios artículos fueron declarados inconstitucionales, tanto al amparo de la Constitución anterior, de la Constitución del 98, como de la actual, de la que está vigente, la del 2008. Y hasta el momento no ha existido una reforma estructural. Por eso es que yo sostengo ha habido una falta de tratamiento técnico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y de otro lado, el Consejo Directivo pues ha adoptado varias medidas a través de resoluciones, como por ejemplo, hay que recordar la resolución CD 501. Esa en abril de este año recomienda realizar Esto una se revisión refiere de a su la papel. salud de los menores, hijos menores de los trabajadores. Entre otros aspectos, la resolución CD 501 únicamente hace alusión a un cambio de las tasas de aportación e involucró a 3 seguros: al seguro de pensiones, al seguro de riesgos del trabajo y al seguro de salud individual y familiar. Esos fueron los 3 seguros involucrados. Y por eso es que el OIT
destaca ese problema. Doctora Borja, al saludar a la economista Gladys Palán, Gladys, buenos días. Yo estaba recordando y revisando un informe suyo en el 2006 para el Banco Central del Ecuador y estas perspectivas de sus recomendaciones que están ahí. Y entiendo que usted participó también en esta mesa de estudio de la seguridad social. Usted ha venido siguiéndole. Si hay alguna actuaria que tiene experiencia en esto, es usted. Gladys, ¿cómo enfrentamos? Se pagan décimos sobre los cuales no se aportan. Se paga salud digamos, a los que no, por los que no se paga. En definitiva, como dice la doctora Borja, no se ha hecho nada técnico, pero sí bastante populismo de la seguridad social. Bienvenida, Gladys, buenos días. Buenos días, Francisco, y buenos días a Patricia y a los señores oyentes. En primer lugar, para seguir el hilo de la conversación, porque somos miembros de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, que es parte de la Mesa de Convergencia y guiada por la Fundación Esquel, pues sí hemos investigado y hemos hecho seguimiento respecto de las últimas medidas y de las políticas públicas tomadas por el gobierno anterior, como por lo que no se ha avanzado absolutamente nada en este gobierno. En ese sentido, y para seguir el hilo de los problemas de la seguridad social, la resolución 501 que fue expedida por el anterior Consejo Directivo del año 2015, esta resolución que tuvo por objeto cambiar los aportes y subsidiar, digamos, para que el ciudadano común entienda, con los aportes la utilización de uno de los seguros para otro. Así es. Yeah. Simplemente como el seguro de pensiones está obligado a crear reservas, digamos, o un fondo para cubrir sus obligaciones, y eso lo estaba haciendo en la medida de lo posible, simplemente lo que hicieron es trasladar los aportes de pensiones y de riesgos del trabajo hacia salud. ¿Por qué lo hicieron eso? Porque en salud los ingresos por aportes ya no alcanzaban a cubrir los egresos y o los gastos del seguro de salud, porque las obligaciones del seguro de salud son inmensas. Tiene que cubrir las obligaciones por las prestaciones que se entregan a los afiliados, por las prestaciones que se entregan a los hijos de los afiliados y por las prestaciones que se entregan a los jubilados. Solamente financian las prestaciones o el seguro los afiliados, pero no existe un aporte tal como manda la ley, que todas las prestaciones deben ser debidamente financiadas. Simplemente los hijos de los afiliados no aportan, ni los afiliados aportan por sus hijos, y los jubilados tampoco tienen el aporte del Estado que prescribe la ley. Y por otra parte, no se estructuró desde que se expidió la Ley de Seguridad Social un fondo para enfermedades catastróficas, que es la tendencia de la presencia, digamos, de estas enfermedades por el envejecimiento y su proceso de la población amparada por la seguridad social. Y en ese sentido, pues, con los aportes de los afiliados no se alcanza a cubrir los gastos. Por eso hicieron eso para el periodo 2015-2021. Como es conocido y se ha hecho público, siempre esta afectación hizo que el fondo de pensiones vaya disminuyendo hasta llegar al valor que tiene ahora, que es de 6.600 millones. O sea, se gastaron más de la mitad de lo que había. Eran 9.800 millones, se gastaron como 3.000 millones en el área de salud. Ahora, pero en total no eran 12.000 millones, Gladys, y de eso nos queda ahora 6. En el fondo había como 9.500 millones de dólares más una deuda del Estado y los 2.500 millones que desaparecieron. Así es. Entonces, que no se aportó el 40% desde el año 2015 hasta el año 2019, que eso fue otra disposición y alegal, de alcance legal.
que tampoco por los estudios que se hicieron no dimensionaron el efecto que iba a tener en el fondo de pensiones. Que el fondo de pensiones pues, cada vez tiene prestaciones más crecientes porque aumentan los jubilados y necesidades mayores de recursos para cubrir esas obligaciones. Entonces, simplemente se afectó a ese fondo y ahora, con las circunstancias que vivimos por la emergencia sanitaria y por el efecto de esa emergencia sanitaria y la enfermedad del COVID, la pandemia del COVID, simplemente bajó el número de afiliados y por ende afectaron a los ingresos de este fondo y de todos los fondos de la seguridad social. Entonces, ha producido una crisis, digamos, de la sostenibilidad, en el sentido de que estas disposiciones legales, más el actual escenario de un decrecimiento de la economía, de un decrecimiento del empleo, de un decrecimiento de los salarios y por ende de los aportes, han afectado a los ingresos de la seguridad social. Al afectar a los ingresos, el ISB en la contingencia, en el riesgo de que a lo mejor no pueda cubrir con la liquidez inmediata las prestaciones tanto de pensiones como de salud. Estas situaciones nada previsibles, digamos, pero contingentes, de alguna manera institutos de seguridad social o los sistemas de seguridad social tienen la obligación de respaldar y resguardar la sostenibilidad como un principio de la seguridad social, que es la sostenibilidad financiera. Gladys, ahí permítame ir donde la doctora Borja, que además nos está ustedes y ver también a la doctora, digamos, ver el panel en general. Patricia, usted es de los tres la más joven, profesional, y lo que uno saluda dice, qué bien que alguien de su edad esté ya trabajando técnicamente el tema de la seguridad social. Porque a veces no se entiende el tema a determinadas edades, parece que está tan distante y no es así. ¿Cómo hacer que la ciudadanía se comprometa, pero además los jóvenes se comprometan a salvar un sistema de seguridad social que, sin ser perfecto, ha logrado sobrevivir a todo lo que usted al inicio nos narró que se ha hecho irresponsablemente, y no pasar a lo que decía el expresidente, ¿no? Ya veremos que cuando se necesite la plata, el Estado puede asumir hasta el 100%. Si el 40% no han pagado, peor el 100%. Patricia. A ver, muchas gracias por sus palabras. Y en realidad la situación de la seguridad social es un tema que debería ocuparnos a todos. Pero creo que para esto parte realmente de recuperar la confianza de la institución, la confianza de toda la población en la institución. Y todo esto parte de que exista una reforma estructural a la Ley de Seguridad Social para garantizar que la seguridad social sea manejada de conformidad con los principios previstos en la Constitución, con los criterios de manejo que están previstos en la Constitución, para que la ciudadanía pueda tener la confianza de que al dejar un descuento de su remuneración, porque es un descuento de la remuneración, para aportar a la seguridad social, va a haber retribuido el esfuerzo que ha realizado mensualmente. Y eso lamentablemente no pasa en este momento porque no ve retribuido el afiliado el fruto de su trabajo, y además de que al IES, como lo mencionaba, ha sido manejado de forma no técnica, se le han atribuido obligaciones que no tiene, aparte de todo el Estado no cumple, como usted lo mencionaba, con el pago de las contribuciones que por disposición constitucional y legal está obligado a realizar, porque estas contribuciones son fuentes de financiamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y no ha cumplido. Y aparte de esto, otro factor que ha incidido en la situación del IES, pues es sin duda la falta de control o el endeble control de los entes de control, en este caso de la Superintendencia de Bancos y de la Contraloría General del Estado.
En el primer caso, la Superintendencia de Bancos, de conformidad con la Ley de Seguridad Social, tiene que garantizar a nombre del Estado el buen gobierno del IES. Pero ahí también existe algunos inconvenientes normativos para lograr que sea un control idóneo, adecuado y eficaz. Y esto es algo que también nuevamente recae en responsabilidad de la Asamblea Nacional y no ha sido observado, no ha sido considerado hasta el momento. Y luego los efectos de esta emergencia sanitaria. Ayer revisaba una entrevista que le habían realizado al señor presidente del Consejo Directivo del IES y él mencionaba que en lo que va de esta emergencia sanitaria ya ha habido 240,000 desafiliaciones. Y esto es muy grave para la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El ministro de Trabajo nos Social. dijo lo mismo hace unos momentos. Exactamente, esto es muy grave porque todas las prestaciones, su financiamiento depende en una gran medida de los aportes realizados por los todos. Parece que se nos fue la voz, Patricia. No sé si el micrófono, algo pasó con el micrófono, Patricia. Ahí está. Y si a esto se agrega, además de la reducción de los ingresos, se agrega el que el Estado no está cumpliendo de forma puntual con el pago de, por ejemplo, la contribución del 40%. La deuda del Estado con el Fondo de Salud ni siquiera se ha considerado. Entonces son varios factores que ni influyen. Siquiera está, digamos, no sabemos cuánto es. No está considerado hasta el momento. La Contraloría General del Estado dispuso en 2 informes varias recomendaciones en el sentido de que se debe conformar una comisión interinstitucional para la determinación del monto de la deuda y el pago de esta deuda, pero hasta el momento eso no ha pasado. De lo que revisaba, pues siguen en conversaciones, pero ya han pasado 3 años realmente, y hasta el momento del primer informe de la Contraloría General del Estado, del año 2017. Y no pasa hasta el momento absolutamente nada. Y algo que mencionaba la economista Palán referente a las enfermedades catastróficas, pues hasta el momento, desde el año 2001, no se ha expedido un reglamento a la Ley de Seguridad Social. Y desde a través de este 2001. reglamento se podrían brindar una solución a algunos problemas financieros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. O sea que no necesitarían ni siquiera las reformas, sino reglamentar y aclarar a través del reglamento. Algunos aspectos podrían ser solucionados a través del reglamento. Claro, pero en realidad ya en este punto ya han pasado varios años, más de 18 años, y es necesaria una reforma estructural. Gladys, usted ha luchado, yo diría, si alguien ha trabajado en temas de seguridad social como diríamos, en las buenas y en las malas, pero sobre todo en las malas, dándole luces al país, Gladys. Lo que nos plantea Patricia Borja es, vamos a una reforma estructural, y esta reforma estructural puede tener algunas cosas, puede provocar incluso el aumento de costos para los ciudadanos, pero ese aumento debe ser visto con esperanza para que podamos trabajar y este sistema de solidaridad funcione. ¿Es posible que la terapia intensiva pueda pasar, como dirían ahora en los semáforos, bajar por lo menos a amarillo, Gladys? Sí, bueno, creo yo que el país y los órganos máximos del poder político deben tomar con seriedad el problema de la seguridad social. La ley que está vigente realmente es puro parches, digamos, en los términos populares, son puro parches, porque la ley original, en primer lugar, fue tratada en ese momento por el Congreso Nacional y fue distorsionada en algunos artículos. Luego, su vigencia también fue, digamos, cuestionada por los términos de constitucionalidad. Y se resolvió a través de la Corte, con lo cual se dañó más. Se dañó más y es una ley que realmente no está acorde con las necesidades de la población y de las generaciones, porque hay que considerar, como bien dice, y el apoyo que existe de una gente joven como Patricia, que sus aspiraciones es a ver resultados. La juventud actual
no es como antes con las generaciones que actualmente están jubilados o están por jubilar. Siempre se ha visto un principio mayor de solidaridad, pero el mismo hecho de que el tamaño de la familia, el envejecimiento de la población hace que las familias sean más cortas, las aspiraciones son diferentes. Y en ese sentido amerita una reforma estructural del sistema de seguridad social y por ende una nueva ley que garantice las prestaciones equitativamente, tanto para las generaciones antiguas como para las generaciones nuevas. Que las generaciones jóvenes vean los resultados y vean cómo se administra esos recursos, porque desgraciadamente actualmente existe una crisis de la institucionalidad del IES, del administrador del sistema de seguridad social para la población en general. Claro. No hablemos del ISA y del ISPOL, sino pero es exactamente que, claro, que están en el sistema, pero en la seguridad social además encontramos que en el sistema de salud que hay dificultades, se están además robando la plata, hay medicamentos que tienen actas de entrega-recepción que nunca ingresaron y no pasa nada. Entonces, claro, la gente joven dice, ¿y yo para qué voy a aportar si de todas maneras se van a robar? Cuando lleguen a la edad de jubilación van a encontrarse en cambio, y ahora, ¿quién me va a sostener? A no ser de que hagan fortuna, ¿no? Gladys. Esos aspectos tienen que considerarse para un nuevo sistema, porque primero, ¿quién administra? Actualmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿qué debilidades tiene ese instituto? Yo podría decir ahorita 3 grandes debilidades. Primero, en el órgano máximo de gobierno está estructurado, como dice la ley, y la Asamblea Nacional se ha demorado eternidades en reformar un artículo de la ley. Imagínense lo que puede ser reformar. Como nos recuerda Patricia, conversando han estado 3 años. Entonces, imagínense lo que puede pasar. El segundo aspecto es la burocratización y politización de la institución. Es una institución donde antes, de alguna manera, la gente se entrenaba en seguridad social, en los conceptos, en la forma de administrar, en los principios. Ahora no. Se administra como cualquier entidad pública, como un ministerio que estrictamente se rige por la política del presidente de la República. Y no debe ser así, porque la misión institucional es diferente de un contexto socioeconómico que debe garantizar las prestaciones básicas de la vida de sus afiliados y de la población ecuatoriana, tal como dice la Constitución. Y la tercera falla o debilidad que tiene institucionalmente el IES es el proceso de corrupción. El hecho mismo de haber tenido por este traslado de recursos cualquier cantidad de recursos del área médica simplemente les ha facilitado el proceso de corrupción. Entonces ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Que cualquier cantidad de insumos, sin un control debido, nadie controla. La estructura orgánica del seguro de salud es como ser un ministerio de salud puesto en el IES, y la misión del IES no es ser un ministerio de salud. Esa es otra debilidad, porque no hay una verdadera relación por el país entre lo que es la política para el Ministerio de Salud y lo que es la política para la seguridad social. Entonces aquí el Ecuador, el país, está perdiendo recursos y es ineficiente en la administración de esos recursos y da prestaciones de baja calidad, y la muestra es la administración de esta pandemia, que siendo una contingencia universal, nosotros no hemos podido enfrentar con agilidad y con la calidad que debíamos haber enfrentado si siempre. Es que tuvieran los recursos que debían tener. Así es. Entonces, institucionales. Y luego del sistema de seguridad social, de garantizar los beneficios con los debidos aportes y de acuerdo a las generaciones. Porque actualmente en el sistema de reparto que se llama desde el punto de vista de financiamiento de las prestaciones de vejez, invalidez o de las jubilaciones que comúnmente se conoce, simplemente los aportes de los activos, de los afiliados activos, reservas de esos aportes. Entonces, las generaciones nuevas, ellos cuestionan el sistema de seguridad social y no va a haber
quién realmente respalde esas prestaciones, porque cada vez por la contingencia económica, social, van disminuyendo los aportantes en vez de ir creciendo. El problema del desarrollo económico, el problema de la sostenibilidad fiscal, todo eso se tiene que estudiar y analizar para saber qué sistema de seguridad social nos conviene como ecuatorianos y cómo correlacionamos los distintos aspectos económicos, sociales, demográficos, para que se sostenga un sistema en el tiempo y no tengamos dificultades. Entonces, hay que prever y un sistema de seguridad social no se planifica para un año, se planifica para 30 años, se planifica de acuerdo a la evolución de las poblaciones. Y por eso es que en el universo entero este tema siempre está en cuestionamiento y siempre está en reformas. Pero las poblaciones más maduras que nosotros, políticamente, generacionalmente, lo toman con mayor responsabilidad y van fortaleciendo este sistema. Doctora Borja, les pediría entonces en esta última parte a las dos hacer una referencia. La una, el Seguro Social Campesino, cómo está financiado, si eso también hubo una última ley no hace mucho en donde se nivelaban las pensiones, y yo recuerdo que decía el Seguro Campesino no fue creado para jubilar a la gente, sino para prestar servicios, sobre todo el de salud. ¿Cómo enfrentar? Gladys nos ha dicho ya estas tres cosas. Usted nos ha sugerido incluso algo del banco, y del banco también habrá que comienza a no pagar las cuotas, se queda sin trabajo, claro. Y había préstamos que les daban 350,000 para la casa porque tenían un contrato ese rato que podía cubrir. ¿Cómo hacer todo esto, Patricia? Una recomendación para que en el debate sigamos, y les comprometo para también seguir en las propuestas que ustedes tienen. Patricia. Sobre lo que mencionaba del Seguro Social Campesino, comenzando por eso, pues es nuevamente una falta de manejo técnico de parte de la Asamblea Nacional, porque en primer lugar la ley no es retroactiva. ¿Y qué fue lo que hicieron en la Asamblea Nacional? La ley entró en vigencia más o menos por junio, julio, sí. Y el efecto, en este caso, el incremento, muy grave en primer lugar. Yo le pregunté, perdón la interrupción, le pregunté a un asambleísta que puso en las redes sociales, dije, espero que esto tenga financiamiento, y me dijo, está todo financiado, no sé cómo, pero esa fue la respuesta, Patricia. Claro, sí he escuchado varios asambleístas, y justamente el argumento de ellos era que los señores campesinos son los que sostienen a través de los productos, bueno, pues, pero, entonces, pero hay que financiar el seguro. Pero en realidad lo que nunca se toma en cuenta, lamentablemente, en la Asamblea Nacional es que el IES es un seguro y todas las prestaciones de conformidad con la Constitución y con la Ley de Seguridad Social deben estar financiadas. Por eso inclusive hasta la Corte Constitucional hizo un llamado de atención a la Asamblea Nacional en una sentencia de diciembre del año 2019 a dar un tratamiento técnico en la materia de la seguridad social, y ojalá esto hubiera sido leído por los señores legisladores, porque hasta el momento no aplican, no han dado un tratamiento técnico a la materia de la seguridad social, y por eso se han producido toda esta serie de afectaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque simplemente se amplían beneficios, se crean nuevos beneficios sin el financiamiento correspondiente, y esto no puede ser posible porque el IES es un seguro y como tal debe ser manejado de forma técnica, con base a todos los principios y criterios previstos en la Constitución. Entonces esta sin duda es una afectación y en algún momento deberá ser analizado, ojalá sea en el corto plazo. Este periodo presidencial inició en el año 2017 y hasta el momento no ha pasado absolutamente nada. Ojalá en el corto plazo, en unos meses, pues sea analizado, porque ahorita el impacto de esta emergencia sanitaria solo viene a causar un perjuicio mayor
a la ya un crítica poco situación por la que estaba atravesando el IES. ha desnudado la situación del IES, ¿no? Como ha desnudado otras cosas, pero lo del IES como que nos pone en evidencia y a trabajar para intentar salvar el sistema. De la terapia intensiva, Patricia, podemos salir. Claro, sin lugar a dudas, porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una institución que tiene un fin tan noble como lo es brindar prestaciones frente a las contingencias, proteger a la población afiliada, evidentemente, Y sobre frente todo a los más a las viejos. contingencias, frente a las contingencias que les ocurren a lo largo de su vida. Pero todas las prestaciones deben contar con el financiamiento debido. Además, todo esto también debe partir de una optimización de los gastos administrativos. No puede ser posible que no haya un análisis técnico respecto de la nómina del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo escuchaba en una entrevista al presidente del Consejo Directivo del IES que mencionaba que hay varias personas que constan en un área, que constan en otra área, y al final nadie sabe en dónde mismo están? trabajan estas Sí. personas, no se sabe, pero aún así se entendería de lo que dijo el presidente del Consejo Directivo, estarían cobrando sus remuneraciones. Entonces es algo que debe ser analizado. Además de eso, la Contraloría General del Estado en algunos informes determinó que hay personas que no cumplen con los perfiles técnicos sobre la base de las disposiciones de la Ley de Seguridad Social, de las resoluciones del Consejo Directivo, y todo esto tiene que ser analizado para que el IES cuente con los funcionarios que realmente se requiere y que puedan brindar el servicio que corresponde a los Patricia, afiliados. la mesa será, digamos, presentarán un proyecto de ley de reformas. No es fácil el proponer ni aumento de edad, ni aumento de proporcional al ni cobrarles si van a recibir 13º para la jubilación, cobrar seguridad social en estos 3 sueldos adicionales que se suele tener. Todo eso es posible plantearlo sin la necesidad de que se convulsione un poco más la sociedad, Patricia. Sobre el financiamiento de la 13ª y de la 14ª pensiones, que todo parte de una sentencia de la Corte Constitucional del año anterior en la que, como mencioné hace un momento, se hizo un llamado de atención a la Asamblea Nacional a dar un tratamiento técnico a la materia de la seguridad social. Se declaró la inconstitucionalidad del descuento del 2.76% y se dispuso al Consejo Directivo del IES reformar la tabla de aportaciones del seguro de invalidez, vejez y muerte del IES. Yo escuchaba en esta semana que pasó que una de las propuestas sería gravar la 13ª y la 14ª remuneraciones como una suerte de aporte para financiar justamente esas 2 pensiones adicionales. Exacto, Pero realmente para una decisión de esta índole, primero se debe revisar lo previsto por los artículos 112 y 114 del Código del Trabajo, que claramente excluyen a estas 2 remuneraciones adicionales para efectos del pago de aportes al IES. Pero entonces ahí habría que tratar también como reforma al Código del Trabajo, porque como usted nos ha dicho y nos recuerda permanentemente, si es que no me descuentan, si yo no financio eso, ¿cómo puedo pedir que me paguen? Y decir, es que yo he trabajado 35 años y me merezco. Sí, pero no he pagado sobre eso, Patricia. Claro, justamente por eso mismo la Corte Constitucional dispuso que se realizara una reforma a las tablas de aportación, pero sin duda esto no puede pasar por un descuento a la 13ª y a la 14ª, porque el Código del Trabajo de forma expresa lo prohíbe y el Consejo Directivo del IES no puede ir en contra de una disposición legal. Tendría que plantear la reforma al Código. Hay que respetar la jerarquía normativa. ¿Tendría que ir a la reforma al Código? Podría ser una opción y tomando en cuenta los principios en materia laboral, pero de momento el Consejo no se puede, porque la norma está claramente prevista en el Código del Trabajo y el Consejo Directivo, tomando en cuenta la jerarquía normativa, pues no puede ir con una resolución que esté en contra del Código del Trabajo, entonces no es posible. Lo que sí se puede hacer
y parte de una decisión del Consejo Directivo es realmente una optimización de los gastos administrativos y al final realmente una reforma estructural, porque así haya un incremento de los recursos Claro, de si los se van a aportes de gastar los así, ingresos, no sé. mientras no haya una reforma estructural, mientras no se maneje de forma técnica la seguridad social sobre la base de los principios y criterios previstos en la Constitución, y haya, aparte de todo, un control efectivo, idóneo, adecuado de parte de los entes de control, exista transparencia en el manejo de la entidad, pues lamentablemente los recursos nunca van a ser suficientes. Si no se pone en orden a la casa, por denominarlo de alguna manera, no va a haber No un hay, cambio, no va a haber claro. un manejo técnico. Por eso es que es importante, e insisto, en la necesidad de que haya una reforma estructural y que se dote de todos los mecanismos para el Para que se manejo cumpla, además. adecuado, Ya. que claro, que se cumpla la normativa vigente y Con todos los requisitos que eso exista significa, ¿no? exactamente, y exista Ya. un control adecuado de la entidad, porque al Eh, final es la entidad que va a garantizar a la población, va a proteger a la población afiliada frente a las contingencias. Claro. Estaba recordando, Gladys, una afirmación de una ex asambleísta de Alianza País y la Revolución Ciudadana, la señora Carrillo, que decía, el seguro social es del país, no es de los afiliados. Y claro, y uno dice, oiga, ¿y quiénes aportan? ¿Y quiénes deciden, no? ¿Cuál puede ser el inicio de esta reforma estructural que ustedes dos nos han planteado? Y que además desde la experiencia y desde la visión podrían plantearse ya. Yo les decía, Seguro Social Campesino y las remuneraciones 12ª y 13ª, que además de esa tercera de los financiamientos de los hijos menores de 18 años. Esas tres cosas se pueden tratar. Claro, Patricia nos ha dicho, oiga, lo de los décimos no se puede porque está previsto en el Código Laboral. ¿Cómo hacerlo, Gladys? A ver, voy a ir primero por el Seguro Social Campesino. Muchas gracias. Sí. El Seguro Social Campesino se financia actualmente con recursos, digamos, muy mínimos de sus afiliados, de los campesinos afiliados. Pero aparte tiene un financiamiento tripartito que es del 1% de la masa salarial que contribuyen. Una tercera parte los afiliados activos, una tercera parte los patronos y una tercera parte el Estado. ¿Qué es lo que sucede? Que igualmente hay el incumplimiento del Estado en esta parte de este financiamiento y tampoco se recupera esos recursos y por ende no se permite esto estructurar como está el financiamiento y no se hacen las reservas necesarias, no se tienen los ingresos y por ende no se podría cubrir inclusive el aumento de prestaciones que manda la Asamblea Nacional y la ley y simplemente pues se produce. Pero es popular subirles, pues. Los de la Claro, Asamblea entonces, además se publicaban y ya les subimos como que fuera plata de ellos, ¿no? claro, así actúan. Entonces, ¿qué es lo que está en principio en la mentalidad política, digamos, de los asambleístas? Está estrictamente el pensamiento populista sin considerar que hay que tomar en cuenta toda una serie de condiciones que se deben cumplir para que se haga un aumento de prestaciones. Nosotros pensamos, desgraciadamente, tanto en cualquier política generalmente económica para la población, en ser concesionarios o conceder mayores beneficios sin tener los respectivos ingresos. Y así es para el presupuesto del Estado y así ha sido para la seguridad social, que no tenemos esa solvencia y la transparencia, la responsabilidad de establecer mayores gastos siempre y cuando tengamos también financiamiento. Es una debilidad de los ecuatorianos y de las políticas como país. Y en ese sentido no debería seguir así la política, siempre debería fortalecerse con las dos partes, tanto lo que es el gasto como su financiamiento, y en particular para la seguridad social. Eso sí debería ser una recomendación, y en ese sentido, si el Estado no tiene y está quebrado
¿Cómo le vamos, igualmente que estamos exigiendo cubrir sus deudas, cómo lo va a hacer si el Estado no busca otros instrumentos para tener ingresos fiscales? Entonces tiene que haber correlación entre las políticas del Estado para el fisco como por las políticas de subsidios a todos los beneficios que se ponen. Yo les comprometo, Gladys, a las dos para continuar en el debate e ir desbrozando el camino sobre toda esta realidad y lo que se debería hacer. Tanto a la doctora Gladys, a la doctora Patricia Borja y al economista Gladys Palán, les queremos agradecer, se nos fue el tiempo, es un tema que es indispensable que lo discutamos, que la mesa de estudios lo esté tratando es importante y que los políticos que quieren plantearle al país un nuevo gobierno tomen en cuenta. Muchísimas gracias a Patricia Borja y a la economista Gladys Palán. A las dos, gracias. Este ha sido nuestro aporte por el día de hoy. Nos estaremos encontrando el día de mañana. Gracias. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no